Mensajes de salvación para leer. Título del mensaje. Tenemos familiares en el cielo, los detalles. Podemos entender que los hijos de Dios todavía no han entrado al cielo. Porque en San Juan 3:13, la Biblia católica, dice, nadie ha subido al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Aquí, el Hijo del Hombre, es Jesucristo. Preste atención que aquí, la Biblia católica dice que solo Jesucristo ha subido al cielo, y en San Juan 5:17 de la Biblia, Cristo se declaró, ser un hijo de Dios. Entonces, los demás hijos de Dios que ya se fueron, están fuera del cielo, y hasta que no resuciten de la manera como Cristo resucitó, no entrarán al cielo. Cristo subió al cielo después que resucitó, porque Hechos 1:9-11 en la Biblia dice, viéndole ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones Galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de ustedes al cielo, así vendrá como le han visto ir al cielo. Tampoco en el presente, los hijos de Dios no pueden ayudarnos porque no han subido al cielo. Además, el paraíso, donde están las almas de los hijos de Dios, es como una matriz del cielo, donde las almas están vivas al estilo de los bebés humanos en las matrices de mujeres embarazadas. Un feto está vivo, pero inactivo, así están las almas en el paraíso. Nuestro Padre Celestial tiene disponibles millones de ángeles para hacer las obras basadas en su bondad eterna, ver Apocalipsis 5:11. Son tantos los ángeles de Dios que, por cada persona en este mundo, hay miles y miles de ángeles. Justamente cuando Cristo regrese, Dios resucitará a sus hijos que ya se fueron y se los entregará a Cristo. Ellos serán resucitados por Dios, así como Dios resucitó a Jesús 3 días después de su muerte. La Virgen María también está en el paraíso, porque la Biblia, en 1 de Tesalonicenses 4:16 enseña diciendo, el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Aquí claramente dice que los muertos en Cristo serán resucitados antes de ellos entrar al cielo. Jesús subió al cielo después de ser resucitado, pero la Biblia no dice que María ya fue resucitada por Dios, y además la Biblia dice que, solo Jesucristo ha subido al cielo. Algunas personas asesinadas, sus almas están en el paraíso porque mientras vivían en este mundo, ellas cumplieron con Dios a través de Jesucristo. Las almas de estas personas, hasta que no resuciten de la manera como Cristo lo hizo, no podrán informar a sus familiares, o a las autoridades terrestres, quiénes fueron los asesinos que las mataron. Por eso muchos crímenes en el mundo están sin resolver. Las almas de los muertos asesinados, no pueden dar informes acerca de sus muertes. No solamente las personas asesinadas que murieron en Cristo, y cuyas almas están en el paraíso, no pueden dar informes acerca de sus propias muertes, tampoco las demás almas de los hijos de Dios que están en el paraíso, no pueden dar informes acerca de ellas mismas, por tanto, no pueden responder a oraciones que las gentes les envían, incluyendo a María la Madre de Jesús. Las leyes de Dios en el paraíso se aplican a todas las almas. ¿Puede una niña de 6 años que muere en un accidente de carro contarle a un familiar vivo cómo fue el accidente? No, ella no puede. El alma de esa niña está en el paraíso, pero no puede comunicarse con un familiar que todavía vive, y contarle lo que pasó. En Romanos 2:11, la Biblia enseña que Dios no da privilegios a una persona en base a su rango social, o lapsos sanguíneos en este mundo. Por eso, nuestro Salvador Jesús, nació como si él estaba plagado de una pobreza extrema. Él no nació en un lugar cómodo, sino que nació en un establo, y los animales que estaban ahí, fueron los primeros en dar la bienvenida al bebé Jesús. Dios dará privilegios, en el futuro, de acuerdo con la obediencia a Dios de cada persona. Estos privilegios serán manifiestos cuando Cristo regrese. De modo que, debemos aceptar, que Dios no ha dado privilegios fuera de tiempo a la Virgen María. Después que Cristo regrese, María será exaltada según la voluntad de Dios. Nosotros estamos llamados a dar todo honor, y todo crédito espiritual solo a Dios. Santiago 1:17 en la Biblia, dice,
toda buena dádiva, y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, o sea, de Dios. En lo espiritual, nosotros debemos acercarnos solo a Dios, en fe a Él, y en obediencia a Él, y a través de Jesucristo, que es quien nos une con Dios. Los demonios de Satanás, son los que maliciosa y engañosamente contestan las oraciones dirigidas a las vírgenes y a los santos, y ellos las contestan para mantener engañados a los que se dejan engañar por ellos. Satanás y sus demonios hasta hacen milagros para engañar a las gentes. Así, los que son engañados se convierten en propiedades de Satanás. Los que son engañados por los demonios, el día que mueran los mismos demonios conducirán sus almas al infierno. Porque los ángeles de Dios no las asistirán por haber puesto sus confianzas en demonios, y en el proceso, mientras vivían en este mundo, no obedecieron a Dios como Él nos ordena, ni se arrepintieron de haber confiado y dependido de demonios, y por otros pecados que conducen al infierno. La Biblia solo menciona una sola virgen, la cual es María. Después que Dios resucite a María, entonces debemos esperar que ella se manifestará como la mujer más destacada, más sublime, más honorable, y más sobresaliente de entre las mujeres que vivieron en este mundo, y debemos esperar que se va a cumplir lo que Lucas 1:42 en la Biblia dice de ella, pues dice, bendita tú, entre las mujeres. Esto quiere decir, que las bendiciones de María serán más sobresalientes que las de muchas otras mujeres. La grandeza de Cristo se manifestó después que Dios le resucitó, y lo mismo le va a suceder a María, que la grandeza de ella se manifestará después que Dios la resucite. Las iglesias no han estado enseñando las verdades de Dios correctamente, y muchas verdades de Dios, las gentes en realidad no las conocen correctamente. Ha habido muchos engaños, y mentiras en las iglesias. Mi primer engaño consistía en que, cuando yo era un niño, me enseñaron a poner hierbas debajo de mi cama a los Reyes Magos, para que estos me trajeran juguetes. Acciones como estas contribuyen a lo que Jesucristo, en San Mateo 7:14, en la Biblia, dice, la puerta y el camino que llevan a la vida, con Dios, son angostos y difíciles, y pocos los encuentran. Pocas almas de los que mueren están llegando al reino de Dios. Porque si Jesucristo dice que esto es así, es porque así es. Debido a esto, cuando muere alguien, la posibilidad de que su alma llegue a la vida eterna con Dios es muy baja. ¿Por qué es baja? Debido a la gran desobediencia a Dios de parte de nosotros los humanos. Dios nos ordena diciendo, llámame, y yo te responderé, en Jeremías 33:3, en la Biblia católica. Esta es una orden de Dios que debemos respetar y cumplir. Además, no es Dios la más alta autoridad, siempre tiene más sentido clamar o pedir al más jefe. Debemos pedir ayuda o invocar a Dios solamente, en el nombre de Jesucristo. Porque también esto es una orden de Jesucristo que se encuentra en San Juan 14:13-14 en la Biblia. Dios no se contradice. Si Dios nos ha ordenado que clamemos a Él, y Él responderá, en Jeremías 33:3 en la Biblia, entonces Dios no va a aceptar que busquemos ayudas en santos, en santas, en vírgenes, en esto, y en aquello, etcétera, etcétera. En toda la Biblia se nos dice que, en lo espiritual, dependamos de Dios solamente. Hasta el mismo Jesús lo dice, en San Juan 14:13-14 en la Biblia. Debemos entender que los asuntos de Dios, no son como la iglesia a la que usted pertenece quiere que sean, o como su iglesia ha enseñado como ella quiere que sean. Los asuntos de Dios, son como Él nos los presenta en la Biblia. Muchas gracias por escuchar, ver, y leer en este video, y que Dios bendiga a usted ricamente.